Buenos días. Nos encontramos conversando con Luis Larín. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, Julián. Muy bien, muchas gracias. Todo bien. Bueno, que Luis, para los que no lo conocen, es uno de los referentes de la coalición Manejando Pensilvania Pa'lante. Y es por eso que queríamos conversar con él para que nos comente un poco sobre lo que fue la audiencia de este miércoles en el Comité de Transporte de la Cámara de Representantes de Pensilvania. En este sentido, Luis, queríamos saber cómo habían vivido desde la organización lo que fue esta audiencia pública. Y bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad, Julián. Gracias por la invitación de Latino News Network de tenernos acá. Les agradecemos mucho que nos permitan comunicarnos con la comunidad y darles a la comunidad un poco más de información de qué es lo que está pasando, principalmente con este asunto que es tan importante y de tan vital importancia para tantas personas en Pensilvania. La audiencia que tuvimos ayer es realmente bueno, no es el final de la lucha, es el principio el principio de la lucha en la forma más concreta políticamente. En años anteriores, esta legislación ha sido introducida y no ha pasado más que a quedarse introducida lastimosamente, no por falta de trabajo de la comunidad, sino que por falta eh, de que los políticos de verdad hagan más de su trabajo. Entonces, esta vez, teniendo esta audiencia, la primera audiencia pública, realmente está poniendo esta legislación en una mejor posición para ser escuchada. Como muchos sabrán, el cuerpo legislativo en Pensilvania sigue siendo controlado principalmente por republicanos, que eso a veces hace cosas un poco más difíciles. Y entonces el hecho de que aún así esta audiencia haya pasado es algo que de verdad está causando mucha esperanza en nuestra comunidad y en nosotros, aunque como digo, no es que la lucha ya esté y no es que ya estamos ganando, porque no es así, lastimosamente, pero estamos en una mejor posición, estamos viendo un cambio en cuanto a cómo están percibiéndose, cómo se está percibiendo esta legislación. Estamos viendo un cambio en cuanto a cómo se están sintiendo estas personas, principalmente los republicanos, acerca de este tipo de legislación y reconociendo que esta legislación es más que todo una legislación para seguridad pública y no una legislación de inmigración. Entonces, el, la audiencia de ayer fue muy buena, tuvimos muy buenos testimonios de diferentes sectores, de diferentes partes, incluyendo el Departamento de Transportación y el Departamento de Agricultura, que testificaron en favor de esta legislación y de los beneficios que esta legislación puede tener el darle licencias de conducir a la comunidad indocumentada. No tuvimos ninguna persona testificando en contra, que es algo eso ya es un gran paso adelante. Sí tuvimos un poco eh, de oposición por uno o dos de los representantes que estaban ahí presentes, que no es nada nuevo y y era algo de esperar, pero la verdad, lo más importante es que el presidente del Comité de Transportación por la forma en que él condujo la audiencia, demostró que él está bastante interesado y comprometido con que se haga algo acerca de las licencias de conducir para la comunidad indocumentada en Pensilvania. Entonces, solo eso ya es bastante esperanzador, ¿verdad? Y pues la verdad, no hubiéramos llegado acá si no hubiera sido por el apoyo de la comunidad. La comunidad ha estado haciendo mucho trabajo, han estado enviando cartas, han estado haciendo llamadas, han hecho días de cabildeo, han ido a hacer visitas legislativas con republicanos y demócratas. Esto es una cosa bastante importante que nosotros es cierto que los demócratas a veces son mucho más amigables o más no amigables, pero un poco más abiertos a que se haga a este tipo de legislaciones, pero nosotros no nos hemos limitado a hablar con demócratas nada más. La comunidad está hablando con muchos republicanos porque
la realidad es que muchos de esos republicanos saben y conocen a nuestra comunidad, saben que nuestra comunidad existe, viven con ellos, conviven con ellos. Tenemos muchos de nuestros miembros que literalmente dicen, no, mi hijo juega fútbol con los hijos de este legislador que es republicano. Y sí, nosotros nos vemos en el campo de fútbol y platicamos como padres, platicamos, hacemos bromas y es como, y entonces sabemos que, que los legisladores republicanos o demócratas saben que la comunidad está acá, saben que lo que la comunidad contribuye, saben que la comunidad indocumentada es importante para Pensilvania en general. Y pues eso es lo que hemos estado utilizando mucho, ¿verdad? Diciéndole a la comunidad, no debemos hablar solamente con un grupo, tenemos que hablar con todos porque necesitamos a todos para que esto pase. Y ayer fue un testimonio bastante fuerte de ver que esto se está moviendo, ¿verdad? Eso fue un testimonio, una prueba de que el trabajo que la comunidad está haciendo de verdad se está moviendo. Como te digo, el simple hecho de que no tuvimos oposición, solamente hubo una carta que mandó una organización nacional para oponerse a esta legislación. Ah, Eso ya es bastante y que está diciendo que sí estamos haciendo un buen trabajo como comunidad de mantenernos organizados y de mantenernos, bueno, pues trayendo ¿cómo se llama? Trayendo lo que necesitamos, ¿no? Trayendo el mensaje que necesitamos a estos republicanos y es lo que tenemos que seguir haciendo, pero la audiencia ayer fue muy poderosa de escuchar gente de pequeños negocios, escuchar gente también que ha hecho estudios en cuanto a cómo es que la comunidad indocumentada contribuye y también escuchar desde la misma comunidad indocumentada, de escuchar algunas personas de la comunidad indocumentada, ya sea que son ellos mismos indocumentados o están conectados directamente a alguien que está aquí indocumentado y el que solamente el tener ese valor bueno, de hablar, exponer y decir, sí, yo o mi familia saben el problema y el dolor de esta situación porque estamos en esta situación, fue muy poderoso, fue definitivamente muy poderoso. Como te digo, tuvimos solamente uno o dos representantes que estuvieron un poco haciendo un poco de preguntas un poco agresivas, pero de ahí nada más, de ahí tuvimos muy buena reacción y lo más importante que el presidente del comité de transportación estuvo eh, bastante tratando de conectar los puntos con nosotros, de cómo esto es importante, de cómo esto es útil, esta legislación va a ser buena para todos y este es un representante demócrata y aún así él estuvo bastante amigable. Platicamos después de la audiencia, platicamos unas personas de la comunidad se quedaron y platicaron con él y él estuvo muy abierto a quedarse ahí y platicar con todos. Entonces, todas esas cosas, como te digo, no es que ya ganamos para nada, o sea, esto es apenas la primera parte, ¿verdad? Porque tenemos la audiencia esta, tenemos que tener una o dos más audiencias más para que pase a un voto del comité. Una vez que salga del comité, tiene que ir al piso de la casa y tener otras tres audiencias más o menos, o tres consideraciones antes de que se pase a un voto. Y aparte de eso, pues tiene que pasar exactamente el mismo proceso en el Senado, que también ya estamos trabajando con unos senadores para iniciar ese proceso en el Senado. Pero como te digo, entonces es un camino largo, pero es definitivamente un comienzo y es mucho más allá de donde esta legislación ha llegado antes y llegó acá porque por todo ese trabajo que se ha hecho durante todos estos años anteriores, ¿no? No llegó acá nada más porque este año tuvimos suerte ni nada, llegó acá porque el trabajo que se ha hecho durante más de 10 años en Pensilvania por la comunidad la comunidad indocumentada eh, está dando frutos, ¿no? Está dando frutos toda esa organización, todo ese trabajo. Ahí es donde estamos. Respecto a lo que comentabas recién, decías que algunos representantes quizás fueron los únicos que esgrimieron algún tipo de argumentos en contra de la propuesta. ¿Cuáles son esos argumentos? Bueno, algunos de los argumentos fueron
lastimosamente un poco infundados y principalmente fundamentados en miedo. Uno de los argumentos fue el argumento de que en los ataques terroristas del 9/11, los terroristas utilizaron licencias de conducir, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, sí, y también si ellos utilizaron licencias de conducir para subirse a los aviones, y también estas personas que causaron estos ataques terroristas cobardes, ellos no eran inmigrantes indocumentados, ellos eran inmigrantes con todas que vinieron con todas las reglas, ¿verdad? Entonces, no tiene ninguna relación, absolutamente ninguna relación, pero es solamente esa es una de esas cosas que ellos tratan de utilizar para poner miedo, ¿no? Para decir que la seguridad nacional está en riesgo, cosa que no es cierto, cosa que ha sido probado muchas veces que no es así. Tenemos 16 estados alrededor del país que tienen licencias de conducir para indocumentados. Claramente no está causando ningún tipo de situación o ningún tipo de peligro a la seguridad nacional, porque si no, estos otros estados estarían en serios problemas y probablemente el gobierno federal estaría ya tomando cartas en el asunto, pero como vemos, eso no está pasando. Recientemente Nueva Jersey fue uno de los últimos estados que aprobó este tipo de licencias, igualmente seguido por Virginia. Entonces, es solamente esa idea de cómo podemos poner miedo y cómo podemos causar diversión, no diversión en el sentido de divertido, pero como divertirla o mover la atención hacia otro lado, ¿no? Ese fue uno de los argumentos. Eh, También el argumento de si estamos, si Pensilvania entonces se va a convertir en un imán para inmigrantes indocumentados, ¿verdad? Porque ahora ahí van a haber licencias de conducir, cosa que tampoco ha pasado en ningún otro estado, ¿verdad? La gente se mueve como se pueda mover buscando oportunidades y eso es como es. No ha habido ningún tipo de invasión en ninguno de estos otros 16 estados de gente indocumentada. También estuvo el asunto de que, pues, como estamos viendo la crisis en la frontera, que si el aprobar licencias de conducir va a causar más atracción inmigración indocumentada, por ejemplo, que, no sé, gente en Centroamérica o Sudamérica van a decir, oh, ahora están dando licencias de Pensilvania, yo me voy para allá. Es como literalmente ese fue literalmente uno de los argumentos y uno de los representantes otro representante respondió, bueno, yo no creo que yo no creo que de todas las cosas que existan en Estados Unidos, el mayor incentivo va a ser para la gente va a ser, oh, yo ahora puedo tener un pedazo de plástico para ir y manejar en los caminos tan bien cuidados de Pensilvania, ¿no? Um, entonces, ¿sabes? Fueron como argumentos bastante vacíos y bastante tratando de buscar confrontación y tratando de crear principalmente crear conflicto. Ninguno de esos argumentos realmente está hablando de la importancia de las licencias de conducir o de cómo las licencias de conducir van a realmente crear una, um, una situación de seguridad para todos, ¿verdad? Entonces, esos fueron algunos de los argumentos. Y como tengo, ninguno de ellos realmente fueron argumentos válidos o argumentos que tuvieron ningún peso. Lastimosamente, por supuesto, son muchos de estos argumentos que están dirigidos directamente a la base de ellos, ¿no? Que ellos quieren parecer con su base, mira, yo soy bien estricto con la inmigración y con inmigrantes indocumentados, ¿no? Yo valoro la seguridad nacional y todo eso. Entonces sabemos que mucho de eso viene precisamente de esa necesidad de ellos de hablarle a su base, ¿verdad? Y no necesariamente de realmente entender el problema o incluso de querer resolver el problema. Entonces, pero es algo que nosotros estamos trabajando y aún así, aunque muchos de esos
argumentos son completamente vacíos. Estamos trabajando en hacer educación a estos legisladores, ¿verdad? De cómo ninguna de esas cosas es correcta y cómo podemos trabajar juntos, porque al final del día necesitamos trabajar con algunos republicanos o con muchos y de preferencia quisiéramos trabajar con todos, porque al final del día necesitamos hacer lo que necesitamos hacer, ¿no? Entonces, pero esos fueron algunos de los argumentos principales, que como digo, no realmente no tuvieron ninguna, no tienen ningún sentido. Esta audiencia fue producto de una lucha que viene de varios años y se entiende a la luz de un presente en el que hay dificultades para conseguir las licencias de conducir. ¿Cómo podrías describir esta situación actual en el sentido de lo que motiva a que la lucha tenga que seguir avanzando? Bueno, mira, ahora mismo el asunto es de que estamos viendo, no importa quién sea el presidente, como lo hemos visto, claro que que a veces los efectos son un poco más agresivos y los vemos y los sentimos mucho más fuerte. Sin embargo, no importa quién sea el presidente, hemos visto cómo nuestra comunidad sigue siendo olvidada, sigue siendo utilizada y sigue siendo pisoteada, y sigue siendo lastimada. Nuestras familias siguen siendo separadas por una simple parada de tráfico, ¿verdad? Todos cometimos errores, a veces se nos olvida hacer el stop completamente, a veces se nos olvida poner la luz cuando nos cambiamos de carril, a veces no nos damos cuenta que nuestra luz de freno se arruinó y bueno, el tipo de cosas que pasan, ¿no? Que son cosas que pasan, o a veces alguien más nos choca, ¿verdad? Nosotros no siempre somos los que vamos y causamos un accidente, a veces alguien más causa el accidente. Um, pero hemos visto cómo más y más de nuestras familias están siendo separadas cuando ese tipo de situaciones pasan y no hay una licencia. Pues en los últimos años se ha puesto mucho peor, ¿verdad? No solamente con la administración anterior, pero aún en 2 administraciones atrás también fue bastante agresiva la situación, aunque sus prioridades eran diferentes, pero todavía sí nuestras familias estaban siendo separadas, mientras que nuestras comunidades siguen contribuyendo, no solamente en dinero, pero también en la riqueza cultural, en la base de la sociedad, que es la familia. Nuestras comunidades tienen familias, son familias, ¿verdad? Y no todas las familias son indocumentadas. Muchas de las familias tienen hijos que son ciudadanos o uno de los esposos son ciudadanos, ¿verdad? Y bueno, no es tan fácil no es tan fácil regularizar tu estado a veces, aun cuando te casas, la verdad, no es tan fácil y es caro. No es algo que solamente puedes decir, aquí está, yo aquí ya firmé, estoy casado y vamos. Muchas veces el aspecto económico, aun cuando estás casado, no te permite arreglar tu estado migratorio. Entonces, y eso es algo que nosotros hemos visto, que nuestra comunidad cada vez se está poniendo más difícil, ¿no? Entonces, es por eso que es más urgente que nunca que para nosotros que arreglemos esto. El año pasado y aún ahora mismo todavía seguimos en la pandemia, pero el año pasado cuando todo tuvo que cerrar y habían trabajadores esenciales, nuestra comunidad fue parte de de ese grupo de trabajadores que se llamó esenciales. Y aún así no se les está dando lo esencial, que es la dignidad. Para nosotros esto no es acerca de una licencia de conducir. Primero es acerca de la seguridad para todos, la seguridad pública para todos. Mientras más gente tenga licencias, y van a tener que seguir las reglas y van a tener que comprar seguro, van a tener que tomar las clases, van a tener que pasar el examen y bueno, entonces van a hacer, van a tener van a crear más seguridad para todos en los caminos. Esa es una cosa, pero también vamos a mantener a nuestras familias más unidas, ¿verdad? En Estados Unidos principalmente se dice que hay muchos valores familiares. Se dice que la familia es la base de una sociedad fuerte. Cuando estamos rompiendo las familias a cada rato por
por una parada de tráfico, estamos destruyendo la sociedad, literalmente. Estamos destruyendo toda la sociedad, no solo de Pensilvania, pero la sociedad de Estados Unidos. Y eso es algo que estamos tomando muy en serio. Y como te digo, regresando al punto de los trabajadores esenciales, el año pasado muchos de los trabajadores agrícolas que tenían que ir a las granjas a trabajar, recibieron cartas de sus empleadores diciendo, este es un trabajador esencial que necesita estar viajando, por favor, déjelo en paz para la policía. Y muchos de nuestra comunidad, muchos de nuestros miembros de nuestra comunidad, aún sin licencia, recibieron ese tipo de cartas. Y es interesante entonces que en ese momento es adecuado que ellos manejen. Está bien que ellos manejen, no se les pone mucho problema porque, bueno, ¿cómo vamos a comer, no? Entonces, no es correcto que se nos esté utilizando así en nuestra comunidad. Ya sabemos, muchas veces hemos hablado de cómo sabemos que se nos ha usado como mano de obra barata, ¿verdad? Entonces, ya lo sabemos bien. No necesitamos que aparte de eso también se nos pisotee nuestra dignidad con ni siquiera darnos una identificación. Cuando nos dan una identificación, están negándonos nuestra identidad. Están diciendo usted no existe. Solamente existe para pagar impuestos y para trabajar cuando es necesario, pero para lo demás usted no existe. Y eso no puede seguir siendo así. Y creo que muchos de los representantes están, aunque no lo quieran, están aceptándolo y están empezando a verlo y están teniendo que aceptar que no puede, que esto es que es inmoral, es incorrecto y que debe cambiarse. So, Desde la coalición, ¿tienen previstas diferentes acciones a partir de lo que fue la audiencia? Es decir, ¿cómo continúa esta lucha para la coalición? Sí, tenemos ahora mismo estamos ya empezando a organizar nuestros próximos pasos. Vamos a tener ya algo concreto a final de agosto, probablemente algo en septiembre y la verdad no podemos decir mucho porque estamos esperando a ver cómo se mueven las cosas después de la audiencia de ayer. ¿Verdad? Porque depende de eso, puede que las acciones cambien. Puede ser que vamos a tener más acciones sencillas como seguir enviando cartas, haciendo llamadas y todo esto para empujar a que se vote. O puede ser que tengamos que tener un poco más de acciones, un poco más directas, ¿verdad? Pero como te digo, no estamos, ahora mismo estamos esperando primero cómo sale todo o qué vemos que pase ahorita después de la audiencia. Aparte de eso, que vamos a estar teniendo siempre visitas legislativas para educar a algunos de estos legisladores, principalmente acerca de estas eh, cosas que se dijeron ayer que no son ciertas, ¿verdad? Pero queremos asegurarnos que ellos entiendan que no es cierto. Y también la otra cosa también es hacer educación con la comunidad, no solo nuestra comunidad, pero también con la comunidad de Pensilvania en general, porque sabemos que hay mucha gente que probablemente va a estar en contra por lo mismo de que de que la información que están recibiendo es incorrecta o por lo mismo de que lo que están escuchando, por ejemplo, si escuchan a la seguridad nacional, si escuchan o, que va a haber fraude o cualquier de esas cosas, yo entiendo perfectamente por qué la gente se opondría a esto, pero a la misma vez nosotros, por eso es como coalición, eh, una de nuestras funciones es educar a esta comunidad y hacerles ver que no es así, que no es, que eso no es como funcionar, que se va a seguir un proceso y que hay medidas de seguridad para evitar que pasen abusos. Entonces, estamos empezando, tenemos que hacer eso primero. Vamos a tener primero hacer un poco de educación con la comunidad de Pensilvania, también con los legisladores. Pero ya para el final de agosto, principios de septiembre, tendremos planes directos de acciones y de cómo es que la comunidad se puede involucrar. Eh, y esperamos ver a la comunidad como se ha estado involucrando en los últimos años, a que se involucre nuevamente, porque estamos
Si no estamos a la vuelta de la esquina, estamos cerca. Definitivamente estamos cerca. Estamos viendo un cambio en la forma de pensar, en la forma de actuar de los legisladores. Eh, y bueno, creo que podemos, si seguimos haciendo lo que hemos estado haciendo, podemos hacerlo. Bueno, es muy probable que en la medida que esta lucha avance, sigamos teniendo la oportunidad de conversar. La verdad es que para nosotros ha sido un placer hablar con vos. Evidentemente hay muchísima información a la cual uno no tiene acceso si no le pregunta a las personas correctas. Y la verdad es que Luis nos has dado una clase que nos ha permitido tener mucho más en claro qué es lo que está pasando actualmente con la cuestión de las licencias en Pensilvania. Así que te agradecemos en nombre de todo el equipo de Latino News Network. Gracias, Julián. Les agradecemos nosotros también el que nos hayan invitado, ¿verdad? Y gracias por todo el trabajo que ustedes hacen para mantener a la comunidad informada y pues siempre estamos aquí a la orden.